Testamento fue escrito por Pablo, el máximo representante de los gentiles. Miren lo que dice la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 2, el verso 1 lo escribe así: pero con respecto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él. Ahora, ¿qué dice? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor y a nuestra ¿qué? Reunión ¿con quién? Con Él. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que cuando el Señor venga será la reunión ¿con quién? Con Él. Miren que el libro de Juan, el propio Jesús dijo: yo me voy y vendré otra vez, en esa otra vez los llevaré conmigo. Hebreos dice: el Señor vino una vez y vendrá otra vez para salvar. Ahora Pablo está en la misma línea de pensamiento y dice Pablo que nosotros, ¿sí? Miren, para no adivinar, para que a ustedes se les quede bien el mensaje, no subliminal, directo, dice: pero con respecto a la venida. ¿Cuál venida? ¿La primera o la segunda? La segunda, muy bien. Con respecto a la venida y a nuestra reunión con Él. ¿Cuándo es la reunión con Él? En la venida. ¿Se dan cuenta que están en la misma línea de pensamiento? Vamos una hoja atrás. En la primera carta de Tesalonicenses, Pablo dice que la iglesia, oiga, la iglesia no va a ser arrebatada sino en la venida, no antes de la venida, sino cuando en la venida. Miren lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso número 15. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso número 15. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. El texto dice: no nos adelantaremos, no nos iremos más adelante que los muertos. Miren lo que dice el verso 16: porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Sí? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. La pregunta es: ¿qué evento es este? ¿La primera o la segunda venida? Muy bien, es la segunda venida. Se dan cuenta que aquí el versículo 16 dice: con voz de mando, el texto dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, pongan atención, descenderá del cielo. En la Biblia hay 3 cielos. El primer cielo es el que vemos aquí donde vuelan las aves, ¿sí? Este es el primer cielo según el libro de Génesis. Luego la Biblia nos habla del segundo cielo, es donde está el sol, la luna y las estrellas, la Vía Láctea. Luego la Biblia nos habla que hay otro cielo que es la morada del Padre. ¿Está claro? Por eso el apóstol Pablo dice: conozco a un hombre hace 14 años en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado. ¿Hasta dónde dice? Hasta el tercer cielo. ¿Saben qué? El tercer cielo no está en esta tierra. El tercer cielo es donde está el Señor. ¿Está claro? El texto aquí dice que el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Saben lo que significa la palabra descender? Es que yo me baje de aquí abajo. Eso es descender. Ya. Entonces yo quiero decirles que el Señor va a descender del tercer cielo y se va a posar aquí en la tierra, en las nubes, en el primer cielo. ¿Está claro? Escuchen bien: el Señor va a dejar su trono del tercer cielo y va a venir aquí sobre las nubes y se va a posar aquí en nuestra Vía Láctea, aquí en nuestro cielo, aquí donde vuelan las aves, en las nubes, aquí sobre las nubes, Él se va a posar. Dígame, les hago una pregunta, no muy difícil, pero que se ha hecho muy difícil para responderla. Yo sé que ustedes todo lo van a responder. Pregunto: cuando el Señor venga aquí a la atmósfera, aquí a las nubes, ¿pertenece o no pertenece a nuestro planeta aquí? ¿Sí o no? Muy bien. Cuando el Señor está en el tercer cielo, ¿pertenece o no pertenece a nuestro planeta? No.
Cuando está en el tercer cielo, Él está en su cielo. Cuando venga aquí, Él viene a la tierra. ¿Está claro? Dígame una cosa, ¿es venida o no es venida lo que sucede ahí? Dejar el tercer cielo y venir al primer cielo, ¿es venida o no es venida? Ah, muy bien. Aunque les parezca mentira, hoy en día se enseña que eso no es venida. Acuérdense lo que le dije. Dejar el tercer cielo y venir al primer cielo es venida en la Biblia. Él dice, el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel descenderá del cielo, o sea, de su cielo a este cielo, y que está aquí arriba. Es venida, aunque no lo quieran aceptar, es venida. Y en eso, cuando Él deja el tercer cielo para venir al primer cielo, sucede el verso 17. Miren lo que dice el verso 17. Cuando Él venga aquí sobre las nubes, dice el verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes aquí, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre, ¿con quién dice? Con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora les voy a decir una cosa. Escuchen bien, el Señor viene por su iglesia, pero para que venga por su iglesia, Él tiene que dejar el tercer cielo y venir aquí al primer cielo, y la iglesia va a ser arrebatada aquí en las nubes. Pero aquí arriba es la tierra, es el globo terráqueo, ya Él entró a la tierra. ¿Está claro? Ahora les voy a decir una cosa muy interesante, iglesia. Es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Algo muy interesante, escuchen. Desde el año 1830, si alguien tiene calculadora, dígame cuántos años hay. Si retrocedemos 2024, año 1830. Desde el año 1830 se introdujo, o se quiso, mejor dicho, introducir una doctrina nueva dentro de nuestras iglesias. Para el año 1900, o sea, el siglo pasado, hace 100 años atrás, la iglesia aceptó una doctrina que nunca existió por 1900 años. ¿Cuál es esa doctrina, pastor? ¿De qué me estás hablando? Hoy en día se ha negado desde el año 1830 de que el Señor va a venir a llevar a su pueblo en la venida como tal y conforme lo estamos viendo aquí. Hoy en día se predica que el Señor va a venir a llevar a su iglesia 7 años antes de su venida. Ponga cuidado. 7 años antes de que Él venga por segunda vez, la iglesia va a ser llevada por adelantado. Y 7 años después que el Señor se robó a su iglesia, o se llevó a su iglesia, o se arrebató a su iglesia, recién 7 años después sucederá la segunda venida de Cristo. Esa enseñanza, oiga, no existía hasta el año 1830 en adelante. ¿Cómo es posible de que 1900 años la iglesia... ¿Oyeron esa enseñanza? Déjenme decirles tristemente. Ahora pongan atención. Más del 70% de la iglesia evangélica a la cual yo pertenezco y formo parte, y ustedes también, cree que el Señor va a arrebatar a su iglesia, no en la venida, sino 7 años antes de ¿qué? De la venida. Pero que lo que nadie se enteró es que esa doctrina es una doctrina nueva. Es una doctrina que no tiene ni pies ni cabeza en la Biblia. Es una doctrina que fue predicada desde el año 1830 en adelante dentro de la iglesia evangélica. Fue aceptada a partir del año 1909. O sea, tus bisabuelos, tus tatarabuelos existieron cuando recién la iglesia evangélica entró esa doctrina. Yo quiero que ustedes esta noche, yo prohíbo los celulares cuando estoy predicando, pero esta noche invito a todos a sacarlo, por favor. Saquen todos sus teléfonos y escríbanme allí. Vayan a la fuente histórica o vayan a la fuente más fácil, vayan a la Google, al Google.
A Google vayan y escríbame todos colectivamente esta noche. Todos escriban. Escriban esta palabra. Y también el que quiere poner en la pantalla puede hacerlo. Quieren escribir ahí, escriba esto: ¿quién inventó el rapto secreto? Póngalo. Escríbalo. El primero que me dice le doy un premio bajando. Un evangélico que esta noche me ponga, escriba ahí: ¿quién inventó el rapto de la iglesia? Y de esta noche vamos a ver el rapto de la iglesia versus la segunda venida o el arrebatamiento. Porque no me vengan a decir que el arrebatamiento de la iglesia es el rapto. No. Son cosas muy diferentes. Una es bíblica y la otra es un cuento que hoy día nos vamos a descubrir. Dígame, hermanito. Póngalo ahí. Si pueden ponerlo de lo que están viendo en Google, pueden ponerlo para que lo vean ahí. El hermano dice, ya lo buscó, ¿cómo se llama el creador del rapto de la iglesia? John Nelson Darwin. Es el padre, ¿sí?, de esta doctrina. Y todos me miran asustados. Yo creo que México está muy atrasado en cuanto al conocimiento escatológico e histórico. No me vaya a quedar sorprendido aquí, porque nosotros somos Biblia, ¿verdad que sí? ¿Nosotros somos Biblia o no? ¿Cuántos aquí levantan la mano y son Biblia, pura Biblia? Muy bien. Anoche los ofrecí como $500 a aquella persona que nos encuentra en la Biblia la palabra rapto. Y si lo tienen, pasen a cobrar. No existe. ¿Saben por qué no existe? Porque esa doctrina fue creada con un propósito que esta noche te lo voy a decir. Los que crearon esa doctrina tuvieron una inteligencia tremenda, porque algo oscuro hay detrás de esa doctrina que quiere que tú nunca te enteres. Ahí está, miren, ve. Ese es John Nelson Darwin, ¿sí? Ahí está. Ustedes pueden entrar a buscar su biografía si quieren. Él es el creador, el padre de creer en una enseñanza de que el Señor no viene por su pueblo en su segunda venida a arrebatar, sino que antes de su segunda venida, 7 años antes, vendrá el Señor y de pronto la iglesia va a desaparecer. Y se inventaron películas en Hollywood. Los que saben que a Hollywood no le importa tu salvación, a Hollywood no le importa un cuerno, le importa de que tú creas en la Biblia o no. Ellos hacen marketing, lo que a la gente le gusta, eso le dan. Y la gente como dice, nos vamos en un rapto. Inventaron una película llamada Desaparecidos. ¿Saben lo que sucede en esa película? 7 años antes de la venida del Señor, de pronto, en un chisquido de dedos, se queda la ropa de todos aquí tendido, la iglesia por ahí vacía, los aviones caéndose, los carros chocándose. ¿Qué pasó? Es que ya la iglesia desapareció, ya fue el arrebatamiento de la iglesia. ¿Dónde dice la Biblia que el arrebatamiento de la iglesia sucederá 7 años antes de su venida? En la Biblia existen 26 versículos en el Nuevo Testamento que dicen que cuando Cristo venga vamos a ver su manifestación. El apóstol Pablo dice claramente: nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida, no nos seremos adelante de los muertos. Porque el mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que estamos vivos, nos uniremos juntos con los muertos resucitados y seremos arrebatados en la venida. Así se entendió durante 1900 años. Y hoy en día la iglesia, no, es que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder 7 años antes de la venida. ¿Dónde sacaron ese cuento? Ahí está. ¿Cuántos discípulos de John Nelson hay aquí? Digan amén. ¿Cuántos discípulos de Nelson hay aquí que creen que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder 7 años antes de la venida? No, el arrebatamiento de la iglesia va a suceder en la venida. Pero el rapto de la iglesia es una doctrina que lo creó este señor, donde afirma que la iglesia va a desaparecer 7 años antes de la venida. Aquí está.
Y yo les voy a dar un trabajito de aquí cuando vuelvan a casa. Infórmense, escriban cómo lo creó, qué libro inventó, basado en qué estaba. Este hombre, mientras escribía esa biografía, mientras escribía su libro donde hablaba del rapto y de la desaparición de la iglesia, tenía, escuchen bien, amantes y mujeres. Ay, qué lleno del Espíritu Santo estoy yo. Mientras él escribía eso, era terriblemente destituido de una y de otra iglesia. ¿Saben por qué lo destituyeron y lo botaron de sus iglesias? Porque el protestantismo, que era el verdadero protestantismo que salió de la iglesia, no le dio el gusto de meter su herejía dentro del pueblo de Dios. Pero en el año 1900 surgía recién, pobrecito nosotros los pentecostales, surgíamos en el año 1900 de nuevo. Wow, y como éramos nuevecitos y carne fresca, John Nelson se vino y nosotros sí le dimos la bienvenida. Venga para acá, Nelson, venga para acá. Y se empezó a predicar una doctrina que jamás en la vida se predicó a partir de la existencia de este personaje. ¿Está claro lo que digo? Sigan viendo películas. Sigan viendo que van a desaparecer. Sigan viendo que existe un rapto antes de la segunda venida de Cristo. Sigan viéndolo. Aunque no haya Biblia ni historia, y aunque no exista, sigan creyendo, porque a la iglesia le gusta creer hoy en fábulas. Le voy a contar una cosa impresionante. Ahora les voy a decir una cosa que es muy delicada. Este personaje, John Nelson Darwin, escuchen bien, fue un títere. Oiga, ponga atención. Usted va a buscar la historia después que se vaya de aquí. No se va a quedar satisfecho sentado. Va a decir, este Colorado pequeño, chaparro, ¿de dónde vino? No sé de dónde salió. Rivera, escríbalo allí para que usted vaya a investigarlo después. No puedo esta noche estar yendo y explicando todo. Francisco Rivera creó esta doctrina para esto. Escuchen bien, los que vinieron el tema de anoche van a entender mejor de los que no vinieron. Por eso es tan importante no perder ninguna secuencia de los temas. ¿Saben lo que predicaban Lutero, Calvino, los reformadores, todos los cristianos de la época hasta el siglo XVI? ¿Saben lo que predicaban? El hombre de pecado, el cuerno pequeño, es el poder que tiene su sede central en Roma. Ellos predicaron así, iban en contra del poder de la iglesia, no de la iglesia católica, sino de su sistema que domina desde allá, desde el Vaticano. Pobrecito, yo tengo muchos amigos católicos, amigos son mis hermanos, yo no soy anticatólico porque soy amante de todos mis hermanos católicos, pero el cerebro que está en el Vaticano creó una escuela llamada los jesuitas para una cosa: destruir al protestantismo. ¿Saben ustedes que San Ignacio de Loyola dijo, creando esta doctrina, en 500 años no va a existir ni un solo protestante? Y vaya que parece que lo ha conseguido. ¿Saben por qué? Porque aunque existen muchos protestantes, todos chuparon el veneno que él creó de esta manera. ¿Por qué creó esta doctrina que es tan peligrosa? Aunque para ti no sea peligrosa, esta noche te enteras. Mira, los protestantes decían así: el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es la iglesia que tiene su sede central allá en el Vaticano, y contra ella peleaban, allá la atacaban contra ella, y así daban las profecías. El día de anoche estudiamos por qué. Y de aquí la escuela de jesuitas hace voto, porque los jesuitas hacen voto hasta de matar y defender con su vida al papado. Ellos dicen así: si nosotros creamos una doctrina diciendo que el anticristo, que el hombre de pecado no somos nosotros o la iglesia que tiene su sede central en Roma, vamos a hacer que los nuevos protestantes no nos empiecen a acusar a nosotros, sino que vamos a crear la teología de que el anticristo no es la iglesia que salió de Roma, sino es alguien que viene del futuro. ¿Sí? Un judío que venga del futuro. Y esa doctrina, John Nelson Darwin se encargó de ponerlo dentro, usado por el poder jesuita. Lo introdujo dentro de nosotros. ¿Y saben qué? A partir de ahí, la iglesia empezó a distorsionar el mensaje original y comenzó a predicar lo siguiente: el hombre de pecado
el cuerno pequeño, el anticristo, sí va a venir, pero va a venir después que la iglesia sea ¿qué? Arrebatada. ¿Cómo? El hombre de pecado va a venir, pero después que la iglesia sea ¿qué? Arrebatada. Eso es la doctrina que sostiene John Nelson. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos aquí creen que antes de que venga el hombre de pecado, la iglesia se va a ir en un rapto que no existe? Porque el Señor, para llevar a su iglesia, tiene que venir Él, descender Él, y cuando Él descienda va a arrebatar a su iglesia. Eso fue la enseñanza por 1900 años. Viene este personaje, John Nelson Darwin, y viene y encamota al mundo diciendo: vamos a dividir la venida en dos partes. Primero, la iglesia va a ser arrebatada en un rapto secreto, silencioso, sin que nadie se entere. Luego de que la iglesia es arrebatada, va a venir ¿quién? El hombre de pecado. Sin que antes venga uno. ¿Qué va a venir antes del Señor? La apostasía. Después, ¿qué viene? Después de la apostasía, ¿qué viene? Les comieron la lengua. ¿Qué viene después de la apostasía? El hombre de pecado. ¿Y después quién viene por su iglesia? En el verso 8. En el orden bíblico, primero viene ¿qué cosa? Una apostasía. Es la que estamos viviendo ahora. La iglesia ha entrado en una apostasía que tú no tienes ni idea. ¿Y sabes qué es lo que viene? La manifestación del hombre de pecado. El Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste ¿qué? El hombre de pecado. Yo te voy a pedir un favor grande. Anoche les ofrecimos $1000 a los que nos demuestran que primero va a venir el hombre de pecado, primero va a venir el arrebatamiento y después el hombre de pecado. Desde la Biblia, la única manera de demostrar bíblicamente que primero viene el arrebatamiento de la iglesia y después el hombre de pecado sería si ustedes agarran la Biblia así. Ahí sí primero viene el Señor y arrebata su iglesia y después viene el hombre de pecado. Pero si lo lees así, por su derecho, primero ¿quién viene? Primero viene el hombre de pecado. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Manifieste, la palabra griega allí es epifanía, y aparezca el hombre de pecado, el hijo de perdición. Solo después de esos dos eventos el Señor va a venir por su iglesia después. ¿Quién nos enseñó a esperar un arrebatamiento de la iglesia antes que venga el hombre de pecado? ¿Saben quién es? Los jesuitas. ¿Saben por qué? Porque si ustedes y nosotros nos comemos el cuento que el Señor nos lleva por adelantado, entonces recién se va a manifestar el hombre de pecado aquí. Así que no les importe. El hombre de pecado va a venir, dijeron los jesuitas. Sí, iglesia, va a venir, pero no se preocupen. Ustedes ya se largan en un rapto. Cuando venga el hombre de pecado, viene para engañar a los engañados. ¿Cuál sentido tiene? Sí. Les voy a decir una cosa más. Para aquellos que se están embravando, les voy a decir bien claro. Esta doctrina de John Nelson Darwin es nueva. Sí, es nueva. Una vez un personaje marino en Perú me dijo: tú andas predicando doctrinas nuevas. Y yo le dije: ¿cuál es la doctrina nueva que predico? Y me dijo: tú niegas el arrebatamiento de la iglesia. Le dije: falso, me calumnias. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Lo que yo niego es que exista un rapto antes del arrebatamiento de la iglesia. Esa doctrina no existe en la Biblia. Ya ves, me acaba de confirmar el Señor que en los últimos tiempos vendrán engañadores, me dijo. ¿Por qué? Le digo: porque las doctrinas al final del tiempo aparecerán doctrinas nuevas, y lo que tú dices es una doctrina nueva.
Y yo le dije, muy bien, con que en los posteriores días vendrán engañadores que pondrán doctrinas nuevas, muy bien. Yo quiero que tú me demuestres que antes de la existencia de John Nelson Darwin, la iglesia haya predicado que existen dos venidas. Una 7 años antes de la segunda venida y otra en la segunda venida. Dale, dale campeón. Aquí nos vemos las caras. Dale campeón, vamos a ver quién es el que enseña doctrina nueva. Yo enseño como se enseñó desde el primer siglo hasta el siglo XIX. Yo enseño lo que la iglesia enseñó 1900 años. Y me vas a venir a mí a decir que es una doctrina nueva la que yo predico. Pero yo sí te puedo demostrar con Biblia y con historia que lo que tú predicas, ese es una doctrina nueva que tiene apenas casi 200 años. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué me dijiste? ¿Que el que viene último trayendo doctrinas nuevas es el engañador? Pongámonos frente a frente y descubramos quién está predicando una doctrina nueva. ¿Tú o yo? No cao. De hecho, no existe pruebas bíblicas ni históricas de que esta doctrina del rapto haya existido antes de la existencia de John Nelson Darwin. Y ahora te voy a decir, ¿cómo es posible de que la iglesia haya aceptado esta doctrina intrusa? ¿Por qué? Miren, les voy a contar una cosa. Hubo un hombre que se llamaba, un personaje llamado Scofield. ¿Escucharon ustedes quién es Scofield? ¿Ah? ¿Les suena parecido Scofield? Scofield, él fue el primer hombre. Bueno, Scofield estaba en la cárcel por demanda de su mujer. Mientras hacía lo que les voy a contar, él tenía 9 mujeres. Qué ungidos que han estado estos hombres que han hecho todo este trabajo. Mientras él tenía y mantenía 9 mujeres, él redactaba, apoyado, escuchen bien, apoyado, esto es impresionante, por el Estado de Israel. De hecho que los israelitas, los judíos, a los cristianos no tienen una bronca tremenda. Y han leído el Talmud lo que dice. Ni les cuento lo que dice el Talmud y cómo a ellos les gusta que nosotros andemos engañados. Escuchen bien, el sionismo, ¿sí? Que el sionismo es la inteligencia que tiene que ver con los jesuitas. Le dieron una cantidad de dinero a este personaje llamado Scofield y le dijeron lo siguiente: tú vas a crear una Biblia. La primera Biblia que tiene comentario bíblico se escribió en el año 1909. Escuchen bien. Y para el año 1909 era la primera Biblia que tenía comentario bíblico. ¿Saben cómo se llamó esa versión? La versión Scofield. Si tienen una Biblia Scofield, tírenlo, hermano. No sirve. ¿Por qué le voy a decir que no sirve? Porque cuando ustedes van a los textos de Segunda de Tesalonicenses 2, a los textos de la venida del Señor, Scofield pone abajo su comentario bíblico diciendo que el Señor viene 7 años antes. Él pone al pie de página de la Biblia Scofield, todo el pensamiento jesuita. Y en el año 1909 la iglesia, escuchen bien, no existía la Reina Valera 1960, porque la Biblia Reina Valera 1960 se revisó en el año 1960. ¿Me explico? La Biblia usada dentro del cristianismo desde el año 1909 en la iglesia evangélica era la versión Scofield. ¿Y saben qué? Todo cristiano evangélico leía así. Vamos a ver lo que dice aquí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y leía todo eso. Abajo en el comentario Scofield decía: la venida del Señor está dividida por 2 fases. El Señor va a venir 7 años antes a llevar a su pueblo y aparecerá 7 años después para llevar o en su segunda venida, en su segunda manifestación. ¿Saben qué? Se creó y en el primer año se vendió, se repartió a un precio muy cómodo 2 millones de Biblias dentro de la iglesia. Durante un siglo, durante todo el siglo XX, la Biblia más usada en la iglesia evangélica, como la Reina Valera que se utiliza en este tiempo, fue la versión Scofield. Y todos pensaban: lo que leo arriba es palabra de Dios, pero el comentario no es palabra de Dios, es pensamiento sionista y pensamiento jesuita involucrado allí. Y nos dieron de beber el veneno por un siglo.
¿Por qué la iglesia, todo el mundo cree en el rapto? Porque lo heredamos de nuestros abuelos y de nuestros padres, que sí vivieron en el año 1900 y absorbieron la basura jesuita y se tragaron el cuento. Y hoy en día, si hay un hombre que se para a decir la verdad y a denunciar cómo fue la historia, Dios. ¿Y saben por qué es doctrina del diablo? Por esta razón: mientras el diablo le conviene que tú pienses que el Señor va a venir a llevarte en un rapto, y los que se quedan aquí van a pelear con el hombre de pecado. El hombre de pecado está en medio de nosotros y nosotros no lo sabemos quién es. Y como no lo sabes quién es, vas a hacer ecumenismo con el hombre de pecado. Desde Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 2 y toda la interpretación del Nuevo Testamento por 19 siglos se ha predicado que el hombre de pecado es aquel que pone el trasero allá en el Vaticano, el que está ahí sentado. Él es el hombre de pecado, él es el hijo de perdición. Por todas las características que estudiamos el día de anoche, por todos y por todos los cristianos reformadores que se levantaron y denunciaron a él como el verdadero anticristo. Pero hoy en día la iglesia tiene otra mentalidad, porque vino el jesuismo y le puso otra idea diciendo: el anticristo no es el papá, el anticristo viene del futuro. Y es más, dice: pero ¿cuándo va a venir? No, ni se preocupe, porque se van en un rapto que ellos mismos inventaron. Mientras que el anticristo, el hombre de pecado, hoy en día está haciendo la Agenda 2030 para unificar al mundo y llevarte a un nuevo orden mundial, y va a poner una sola denominación para que tú te unas, y si no, no te unes a ella, vas a pagar las consecuencias. Tú no sabes lo que está pasando. Los ojos nos han hecho puesto allá en el templo de Jerusalén, cuando los ojos deben estar puestos allá en Roma para ver todo lo que está pasando. Déjame decirte una cosa impresionante. El poder que tiene su sede central en Roma quiere unir al mundo en una sola religión. ¿Sí? Quiere unir al mundo en una sola creencia. Adivinen qué creencia es. ¿Qué iglesia va a ser la que va a permanecer allí? ¿Saben qué? Va a ser la iglesia católica con sus creencias. Ay de nosotros que no nos queramos unir al sistema, porque en el nuevo orden mundial va a haber un poder político, económico y un poder religioso, y no va a haber muchas religiones. Prepárense de aquí a unos 3, 4 años a cerrar todas sus iglesias ustedes, porque el único cristianismo que va a permanecer va a ser el poder que tiene su sede central en Roma. Miren al verdadero anticristo. El verdadero anticristo va a salir de Roma según las profecías de Daniel 7. Daniel 7:23 dice: la cuarta bestia significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará. Nosotros estudiamos anoche eso, no tengo para qué repetirlo. He comprobado que todos los estudiosos grandes de la Biblia, los mejores teólogos de la Edad Media, como Newton, por ejemplo, Isaac Newton, él interpretaba de la misma manera, y por eso es que los mataron, por eso es que los llevaron a la tortura, por eso es que los quemaron y los botaron a las fieras e hicieron la Santa Inquisición. La Santa Inquisición era para todos aquellos que declaraban que el poder de la iglesia y el poder que está allá en Roma, él es el cuerno pequeño. Así que ellos decían: a nosotros no nos importa si nos revientan la cabeza, nosotros no nos vamos a callar de decir la verdad. Mientras tú pienses que hay otro anticristo que viene del futuro, tu mente va a estar para allá mirando. Y el verdadero anticristo, que ya te dije quién es, te va a estar proponiendo unirte. Y como tú piensas que él no es el anticristo, vas a hacer ecumenismo. Y hoy día las iglesias evangélicas están haciendo ecumenismo con el papado. Los jesuitas están dentro de la iglesia evangélica hoy, y en todas las denominaciones más grandes del mundo están gobernadas por jesuitas. Y claro, ellos no te van a decir que son jesuitas, te van a decir que son los ungidos de Jehová, del Siervo Altísimo. Pero ¿sabes qué? A partir de hoy hagamos eventos y campañas para recolectar dinero, o para celebrar esto, para celebrar aquello. Y pobrecito, yo te quiero decir una pregunta desafiante: ¿cuándo fue la última vez que en tu iglesia hablaron de Daniel y Apocalipsis? No, porque los más grandes, los altos pastores de arriba, son los que manejan que exclusivamente lo que tú tienes que dar. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que la iglesia organizó una campaña para hablar
de profecías y decir quién es el verdadero anticristo. ¿Saben por qué? Porque no se puede hablar el mal con la cual tenemos ecumenismo ya. Después que el pastor líder y máximo representante de las iglesias evangélicas se vaya y se siente en el Vaticano y coman un menú juntos y que coman una pizza y que tomen un whisky juntos, no va a venir a su iglesia a decirle: oh, a partir de ahora ya no hablen nada más de la iglesia, pobrecita. El anticristo sí viene, pero no es ella, viene del futuro. ¿De dónde? De Jerusalén. Es una mentira que tiene pies y cabeza y que solamente tiene alrededor de 180 años. Pero lastimosamente la iglesia está en una apostasía tremenda. Y todo aquel que se para y pone en pie para denunciar estas mentiras, te van a botar de tu iglesia. Pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa ser un mártir en pleno siglo XXI? Hoy día lo que le importa es el dinero. Escúcheme bien lo que voy a decir. Quizás no debo de decirlo, pero el Espíritu Santo me dice que tengo que hacerlo. Yo soy parte del ministerio pastoral que nos reunimos, más de 50 pastores del sur, del norte en Lima. Y yo cuando hablo de estos temas les digo: vamos a hablar claro entre pastor a pastor. ¿Por qué no empiezas a decirle la verdad a la gente? ¿Por qué no empiezas a decirle que nos hemos tragado el cuento? Yo ya lo hice, hermano, y desde ahí predico libre. Y le tuve que pedir perdón a nosotros los que predicamos esta doctrina. Te lo digo, cuando comencé a predicar y a denunciar todas estas cosas, me quedé solito. ¿Sí? Y cuando tuve que hablar de esto, yo me tuve que poner de rodillas y decirle: Señor, mira, no me interesa si me quedé solo. Te voy a decir solo una cosa. Lo que dije fue algo atrevido y malcriado que no te recomiendo hacerlo. Pero yo me puse de rodillas, estuve orando más de 3 horas y le dije: Señor, a partir de ahora yo voy a salir y a decirle al mundo toda la verdad. No importa si me tienen que linchar, pero dime una cosa, solo dime una cosa. Dime que tú estás conmigo. Pero la única manera de que yo voy a estar seguro de que eres tú, manifiéstate, pero ahorita, aquí. No quiero mañana ni pasado, ni siquiera quiero un sueño. Fui atrevido. No hagas eso nunca, hermano. Te lo digo en serio, no hagas eso. Dios es santo, Dios. Pero mi desesperación fue tan fuerte porque todos me dieron la espalda. Todo el mundo me dio la espalda. ¿Sí? Y los pastores que les ha pasado eso por denunciar una verdad me van a entender, los demás no me van. La iglesia no entiende eso. La iglesia mira al pastor y dice: bueno, que sobreviva como puede. Pero bueno, le voy a decir, no me vas a creer, pero la gloria de Dios se manifestó allí, visible, tajante y fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque yo ando en diferentes países del mundo, ¿sí? Y hemos llegado a tu ciudad y aquí a México también. ¿Sabes por qué? Porque a mí no me ha mandado un hombre ni una comisión pastoral. Me importa un cuerno si los pastores me odien o me denuncien. Pero déjeme decirles que ellos no tienen ni la prueba bíblica ni histórica para demostrar que el rapto de la iglesia es un acontecimiento bíblico. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia que sucederá cuando Cristo venga. Pero el diablo quiere que tú creas en un rapto. ¿Por qué quiere que creas en un rapto? Para que no te prepares en ir en contra del que está preparando el verdadero camino de la destrucción de la iglesia. Nada, porque ya nos ha pasado que gente que ha salido a denunciar. ¿Y a quién le importa nuestra vida si morimos diciendo la verdad? Mi conciencia está limpia y aquel que me tiene que refutar tiene que hacerlo desde el punto bíblico e histórico. Dale un aplauso si quieres hacerlo al Señor, porque Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria, y no nosotros. Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Él. Yo voy a ir redondeando el tema de esta noche diciendo lo siguiente, iglesia. Ponga atención a lo que voy a decir. Prepárate para ver pronto en los periódicos y pronto en la televisión y en todas las redes sociales. Y vete desde ahorita porque ya está todo circulando esta información. El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. ¿Saben quién está detrás del nuevo orden mundial? No Rusia, no China, ni siquiera Estados Unidos de Norteamérica. El poder que tiene su sede central en Roma. Sí. ¿Y sabes qué? Por herencia, por tradición. Nos admiramos del católico y decimos: pero ¿cómo es que el católico, mira, está tan equivocado? Es que él recibió por tradición eso y nunca lo analizó, nunca lo leyó, nunca lo vio. Y nosotros decimos: ¿cómo ellos están equivocados? Nosotros también nos absorbimos las mismas doctrinas que ellos tienen.
Ahora te voy a decir algo peligroso. El 30% de nuestras doctrinas evangélicas son exactamente salidas de allá del catolicismo y ahora están acá y se predica y se defiende como si fuera verdad. Y es un cuento que hoy solo hemos tocado una doctrina peligrosa. Te voy a decir una cosa muy interesante. Hoy has escuchado un tema que nunca en tu vida lo has escuchado. En tu iglesia nadie jamás va a tocar este tema. Todo está manejado desde arriba. Y segundo, escúchame bien lo que te voy a decir. A todas las iglesias evangélicas que vayas a partir de ahora, no lo vas a escuchar tampoco. No lo vas a oír. Porque estas enseñanzas solamente para hablarla tenemos que romper con el sistema de arriba. Y recuerda bien, vas a tener rato sentado asistiendo a campañas evangelísticas que estos temas no van a ser tocados. Pero tengo fe de que se levanten hombres en todo el mundo hablando de esto. Y déjenme decirles que cuando me senté a crear y hablar de este tema, a partir de allí, de tener un encuentro con el Señor, a partir de que el Señor me dijo, vaya y predique, vaya y dígale a la iglesia evangélica, vaya y diga, yo no vengo por mandato de una denominación, yo vengo por mandato de Dios. Y escuche bien, y a partir de allí, el mensaje que hemos dado tiene un alcance mundial. Miles y miles y miles de personas están saliendo de su doctrina de acá, no de sus iglesias, de su doctrina de aquí, y están preparándose para el nuevo orden mundial, porque vivos vamos a estar todos nosotros cuando esto venga, porque esto no va a demorar. Esto viene en los últimos 5 o 6 años. Esto no va a demorar. Pero escúcheme bien, tienes que prepararte desde hoy para enfrentar al anticristo que viene desde allá, desde Roma, a poner e imponer el nuevo orden mundial. Él es el mismo. Pastor, ¿cómo lo va a hacer él? Ya lo hizo en el pasado y tú no enteraste, ¿acaso? ¿Acaso no te enteraste que lo hizo ya desde el 538 después de Cristo hasta 1798? Parece que voy a tener que dar otro seminario de este tema. Ya lo hizo en el pasado, ese poder, y lo va a volver a hacer en el presente. Así que no te vas a ir en ningún rapto. Discúlpame y déjame decepcionarte, que el rapto de la iglesia sí existe, o perdón, el arrebatamiento de la iglesia sí existe. Pero para que venga el Señor, primero van a venir dos cosas: lo que estamos viviendo hoy, la apostasía, y luego la manifestación del hombre de pecado, que ya lo va a hacer. El tema de mañana es uno de los temas más impresionantes que te van a dejar boquiabierto. Yo de nuevo te digo, los temas que estamos dando, que vamos a dar estas 4 noches, no lo has oído antes y no lo vas a oír después, por lo menos en este tiempo. Pero que el Señor te ayude, y Él tiene alguna gracia contigo, tiene algún plan contigo. Por eso que Él ha permitido que esta noche estés aquí en este lugar. Y esta noche yo te invito ahí a ponerte de pie donde estás. Póngase de pie, bote el sueño, la pereza y el estrés. Y te voy a decir una cosa muy interesante. ¿Sí? Cierra tus ojos conmigo ahí donde estás. Levanta tu mano derecha, así como estás, y dile: Señor, gracias por permitirme escuchar esta palabra. Gracias porque eres bueno, porque yo sé que estoy esperando tu venida. Yo sé que estoy esperando tu venida, pero necesito pasar una gran prueba. Que está sentado allá en el Vaticano, yo fui títere. Y pídele perdón a Dios, pídele perdón al Señor y dile: perdóname, Señor, perdóname, porque a veces echamos piedra a la gente que habla de esto. Hay un pastor que está predicando, Carlos Rivas. Es un pastor que predicó durante años el rapto de la iglesia, y hoy en día se ha levantado en contra del rapto, y más se van a levantar, más, no en contra del arrebatamiento, en contra del rapto. ¿Y saben qué hizo la iglesia evangélica? Porque la iglesia evangélica no conoce el tema. Le mandaron piedras, campañas en contra. Hereje, traicionero. Él no es ningún traicionero. Los traicioneros somos nosotros. ¿Saben quiénes? Los que hemos dejado la Biblia y hemos aceptado el poder que sale de Roma y sus doctrinas. Pero esta noche Dios te va a decir una palabra: hijo mío, yo sé que es el tiempo de volver al Señor, de reconciliarte, porque el tiempo está cerca. Yo sé que hay aquí hermanos que se han apartado de la iglesia. Yo sé que hay aquí gente que necesita reconciliarse con el Señor. Y si hay enfermos también,
Pero esta noche vamos a hacer una oración especial por todas esas personas. Voy a pedir que me venga aquí a ayudar el pastor. Y aquí vamos a hacer oraciones por sanidad, oraciones por reconciliación y oraciones por cada uno de ustedes que tal vez no lo ha entregado su vida al Señor y que lo quiere hacer. Pastor, venga pastor, venga para acá. Ayúdame llamando a la gente. Vamos a decirle al Espíritu Santo: aquí estoy. Y todos vamos a cantar aleluya. Ese fondo que usted está oyendo, dígale: Espíritu Santo, amigo que me escucha en esta noche, usted que está aquí no es casualidad, es porque Dios lo trajo, es porque Dios quiere que usted se salve. Si en esta noche hay alguien que hasta caído de la gracia de Dios, que ha dejado de perseverar y que hoy quiera reconciliarse con Dios, venga hoy, levante su mano. No importa quién sea, no importa de dónde venga, no importa cuál sea tu pecado, no importa quién eres, Jesús te ama. Él quiere que vengas para el día del Señor y te encuentres escrito en el libro de la vida. Cantamos todos este canto que dice así: te adoramos. ¿No se oye? Te adoramos. Qué bonito se oye de levantar su mano y decir: gracias, Señor, porque estás hablando a mi vida. Él está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Quiere sanar su cuerpo, quiere sanar su alma y quiere sanar su espíritu. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera aceptar a Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida? Puede hacerlo hoy. Yo un día lo hice. Un día reconocí a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de mi vida. No importa quién sea usted, amigo, está en esta noche. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera mi buen Salvador. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador? Levante su mano y diga: oh predicador, yo quiero aceptar a Cristo. Yo lo hice un día. O venga, encamínese. Aquí hay ministros, aquí hay pastores que quieren orar por usted. También cambio la invitación. Si hay alguien que quiera reconciliarse con Dios, amén, y que hoy quiera hacer votos nuevos con Jesús, venga, no se avergüence. La vergüenza es del diablo, y la Biblia dice que en el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Habrá alguien? No hay nadie. Todo está bien. Todos los que están aquí ya tienen a Jesucristo en su corazón. Todo está bien para la venida del Señor.
Creo que hemos escuchado una palabra profética, una palabra viva y eficaz. ¿Habrá alguien que quiera venir a Jesús? Esta fiesta es para usted. Todos los que estamos aquí formamos un equipo. Todos los predicadores, los que estamos coordinando esta fiesta, el mariachi, el grupo, todos hacemos esta fiesta porque Dios dice, no quiere que nadie se pierda. ¿Habrá alguien? Y si no lo hay, yo salvo mi responsabilidad en esta noche. El predicador salva su responsabilidad. Vamos a orar en esta noche. Bendito Dios, a Él sea la honra y la gloria. Y si alguien quiere venir a este lugar, únase con nosotros, que vamos a adorar a Dios. Gracias, Cristo. Vamos a cantar. Vamos a ver, grupo sea.